Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante, como son pues los beneficios sociales más valorados por los empleados. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, brevemente, ¿no? Vamos a acotar este concepto que muchas veces es tan valorado por los empleados. Yo diría que de forma bastante definitiva, ¿no? Tiene mucho peso al momento de hacer la elección en un nuevo trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué son aquellos beneficios sociales? ¿No? Los beneficios sociales son una forma pues, de remuneración que recibe el trabajador de una empresa, aparte de su salario habitual. El objetivo de este beneficio tiene o se enmarca dentro de un ámbito claro, ¿no? Es mejorar la calidad de vida del trabajador, aumentar también su satisfacción laboral para que tengan pues una mayor motivación a la hora de realizar su trabajo e impulsar su productividad. Sin duda alguna, muchas cosas han cambiado en el panorama laboral en los últimos años, pero hay pues características que se han reforzado, como la búsqueda de la seguridad por parte del empleado. Más de 600.000 personas al mes hacen una búsqueda en Google sobre los beneficios sociales de una empresa, ya que cuando buscan pues empleo, quieren saber qué cosa es lo que ofrece cada organización. En medio de esta situación, de esta pandemia, hoy más que nunca, algo que es bastante valorado y lo vamos a ver más adelante, es el trabajo remoto, ¿no? Muchas empresas tienen ya la capacidad, la infraestructura, de repente la organización o la reorganización de pues establecer, ¿no? El trabajo remoto, incluso definitivo. Estamos hablando de empresas que cada vez toman más conciencia que si bien es cierto, hay que realizar un trabajo, hay que hacerlo dentro del marco de seguridad de los empleados y de los colaboradores. Hay muchas personas que tienen problemas de comorbilidad, por ejemplo, hay muchas personas que tienen una edad más avanzada, pero no por tener, ¿no? Estos factores de riesgo, pues dejan de ser un trabajador de alto potencial, ¿no? O trabajadores excelentes en su rubro. Entonces, las empresas hoy más que nunca están abocadas también al desarrollo de estrategias que permitan que ese trabajador de alto potencial no se quede fuera de línea, ¿no? Sino que más bien siga desde otros entornos o desde otros ámbitos. Entonces, por eso es que llega justamente este concepto que es tan importante como son los beneficios sociales. Bien, ventajas de los beneficios sociales. Claramente nos da muchas ventajas, como ya lo hemos visto, ¿no? Como es pues la satisfacción de los empleados. Ya sabemos, ¿no? Que un empleado pues que está contento claramente es más productivo y acude más motivado a trabajar. O en este caso, los que desarrollamos trabajo remoto están más motivados, ¿no? Se conectan de forma mucho más motivada. Y esta motivación extra hace que el ritmo de trabajo justamente sea mayor y se dé en un entorno mucho más cómodo. También otra de las ventajas es justamente la imagen de la empresa. Saber que una empresa ofrece estos plus a sus empleados la convierte en un destino laboral muy interesante. También tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que una empresa con una mejor reputación, que sabemos que apuesta por este colaborador, labra así sola su nombre, ¿no? Esta imagen, esta reputación sana, esta marca empleadora, que finalmente sola va a traer a ese talento que es bueno, ¿no? A ese talento competitivo, a ese talento de alto potencial. Tenemos también que otorga ventajas fiscales. Una subida de sueldo repercute tanto a la empresa como al trabajador en pagar pues más impuestos. Estos beneficios no repercuten justamente en esa alza y además tributan pues claramente al tema del seguro de salud. Un ejemplo de ello, ¿no? Si nosotros sumamos, ¿no? Nuestro sueldo básico, le sumamos, por ejemplo, a estas personas que vienen trabajando desde entornos remotos, el sueldo básico, le sumamos lo que nos ahorramos en transporte público, le sumamos lo que nos ahorramos de repente en alimentación, ¿no? Incluso muchas de las empresas vienen ya dando asesoramiento médico desde un ámbito nutricional y también psicológico.
Entonces, si nosotros hacemos una suma de todos esos beneficios, pues claramente no es solamente, no estamos hablando solamente del salario básico, sino de un salario más grande, ¿no? Ya recurre a un salario emocional. Pero si nosotros, si nos dieran, ¿no? Monetariamente, ¿no? Todo ese salario, si todo eso se trasladara a un ámbito, pues, eh, monetario, esto estaría sujeto a descuentos. Entonces, por ejemplo, ¿no? El tema del ahorro de transporte público, eso no va a estar sujeto a descuentos, eso salía netamente, pues, de nuestros bolsillos, ¿no? El tema de las comidas, tampoco estaría pues sujeto a descuentos, ¿no? Sino que también salía de nuestros bolsillos en muchas ocasiones. Entonces, si vemos, hay también un tema que engloba a las ventajas fiscales, ¿no? Al tema de tributación. Tenemos también lo que es la conciliación laboral y familiar. Hacer más fácil la vida de los empleados hace que haya menor abstención laboral y una mayor productividad. El tema de beneficios está muy ligado al tema de motivación, pero también al tema de productividad. Mientras mejor se sienta una persona trabajando, ya sea desde entornos presenciales o entornos laborales y remotos, pues mejor va a ser su desempeño, ¿no? Bien. Es importante comunicar el plan de beneficios. ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Yo como empresa tengo determinados beneficios. ¿Es importante comunicarlos? ¿O es necesario que solo un colaborador sepa de ellos cuando ingresa a la empresa? La respuesta es sí. Es necesario comunicar ese plan de beneficios, porque tanto la empresa va a dar a conocer lo que puede ofrecer, ¿no? A un empleado, como también el empleado va a ingresar a elaborar una organización teniendo en cuenta lo que la empresa pues puede darle, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicar el plan de beneficios a los trabajadores? Hay puntos importantes para la comunicación de este plan de beneficios, ¿no? Lo importante, ¿no? Y como primer punto tenemos, por ejemplo, el plantear objetivos. Como en todo plan, se comienza por definir cuáles son los objetivos que se pretende alcanzar, justamente con este plan de beneficios. Estos objetivos deben de regirse pues a la sigla SMART, ¿no? Deben ser pues objetivos específicos, deben ser medibles, alcanzables y relevantes y también acotados en el tiempo, ¿no? Dentro de los objetivos generales pueden incluirse aumentar la motivación, la productividad o incluso el sentido de pertenencia, ¿no? Muchos de los trabajadores cuando ingresan todavía no asumen que de repente han ingresado a una organización. Y eso se va a deber de repente a la cultura organizacional, a que tuvo o no una buena recepción o una buena inducción al momento de ingreso. Entonces hay muchos factores que aquí se pueden evidenciar, ¿no? Sobre cuál sería la motivación o el sentido de pertenencia de cada empleado con la empresa en la que labora. Desde recursos humanos justamente se hace ese tipo de comunicaciones, ¿no? De los beneficios que se pueden pues otorgar, ¿no? Y claramente luego, ¿no? Se visualiza la percepción que tiene el empleado sobre aquellos beneficios. Otro punto importante, ¿no? Es analizar la situación actual. Una vez que ya se proporcionan pues estos beneficios, es importante conocer la opinión de los empleados o de los trabajadores en cuanto a qué piensan sobre los beneficios sociales, ¿no? Cuáles son los que ellos más valoran, ¿no? Para luego pues mejorar aquella compensación total, ¿no? Entonces es importante tener conocimiento de qué piensan los colaboradores, porque definitivamente no a todos les cae bien pues una compensación u otra. De repente para algunos es más importante tema de salud, para otros es más importante la capacitación, para otros será pues más importante el trabajo remoto, etcétera, ¿no? Entonces, no en todos los casos la compensación aplica, ¿no? De la misma medida, ¿no? Tenemos también como otro punto el de diseñar pues una estrategia de comunicación, ¿no? Claramente los que más se encargan de este punto, ¿no? De diseñar aquella estrategia es el Departamento de Recursos Humanos. ¿Quiénes pues serán los que elegirán los mensajes a transmitir, a quiénes transmitirlo, ¿no? Porque pueden haber beneficios determinados para algunas áreas en especial, por ejemplo, también, ¿no? O para algunos niveles, o por productividad, o por bonos, ¿no? De lo que se trata es que de alguna u otra manera todo se vea beneficiado, ¿no? Tenemos también
que elegir los medios para trasladar el mensaje es importante, ¿no? A ver, cuando se inició el tema de la pandemia, todas las empresas, o al menos la mayoría, recurrieron a distintos medios para hacer llegar sus mensajes. Incluso hasta por WhatsApp pasaban los mensajes de las empresas, ¿no? Porque muchos de los colaboradores en su momento no tenían ni siquiera conexión a Internet, ¿no? Entonces, es importante saber llegar al personal y hacerle conocer todos los beneficios de los que gozan. Pueden utilizarse todas las herramientas disponibles, ¿no? Pues, hoy en día, pues más que nunca, las herramientas tecnológicas son las más vigentes, ¿no? De repente reuniones, pues, por plataformas, ¿no? Digitales, puede ser, pues, por WhatsApp, por mail. Eh, Hoy gozamos de tantas herramientas que sería imposible decir, no te pude dar un mensaje, ¿no? Es imposible recurrir a ese tipo de excusas, ¿no? Hay un sinfín de... de planes para poder pues ejecutar con éxito una estrategia de comunicación. Bien, otro punto importante es realizar las acciones y medirlas, ¿no? En este punto, una vez pues establecidas y puestas en marcha, ¿no? Estas acciones de las estrategias justamente para hacer la comunicación de los beneficios y ya dando los beneficios a cada colaborador, es importante medir, ¿no? Medir si estamos de acuerdo realmente a las expectativas de los colaboradores o se tiene que corregir, pues, de acuerdo a la satisfacción y la preferencia de los mismos, nuevos planes o nuevos beneficios. Sin duda alguna, ¿no? Incluir dentro de las políticas de compensación aquellos beneficios sociales que produzcan mayor satisfacción personal, familiar o profesional, hará pues que se comprometa el trabajador aún más con las empresas, ¿no? Una cuestión importante dentro de este ámbito en el que cada vez estamos más sumergidos en la era tecnológica es la introducción de propuestas innovadoras, ¿no? Sobre, por ejemplo, mejoras en la salud. Hoy muchas empresas están haciendo uso justamente de las plataformas para transmitir mensajes en cuanto a temas de salud, ¿no? Hay a veces mucho desconcierto con este tema de la vacuna, con este tema de la llegada, ¿no? ¿Cuándo llegará? Estamos en esa incertidumbre. Incluso, ¿no? Hay mucha incertidumbre con el tema de la cantidad de camas UCI o dónde podemos hacernos ver, ya que los hospitales a veces pues están muy saturados. Entonces, hay empresas que se preocupan por eso, ¿no? Entonces, transmiten esa información, es más, la actualizan con el día a día, de modo tal que sus colaboradores pues se sientan claramente más valorados, ¿no? Y estén permanentemente informados y actualizados, ¿no? Bien. ¿Qué ofrecen las empresas a sus empleados? Hay un sinfín de beneficios sociales que pueden pues utilizar las empresas para mejorar pues la productividad, ¿no? Y claramente proporcionarle a ese colaborador este lugar idóneo para poder trabajar. Bien, dentro de los beneficios sociales que hoy en día son cada vez más valorados, tenemos la flexibilidad horaria, ¿no? Sin duda alguna, la flexibilidad horaria pues adecúa la jornada a las necesidades del empleado, ¿no? Pues hoy en día, ¿no? Ya se establece pues, si bien es cierto, un horario de entrada, un horario de salida, pero de una forma más flexible, de una forma más llevadera, que se puede negociar aún más, ¿no? Eh, Claramente, ¿no? Este punto también en muchas empresas ha sido discutible. Si antes yo ingresaba de repente de 8 a 5, ¿no? De manera presencial, pues ahora puedo ingresar de repente de 9 a 6, ¿no? Y antes, ¿por qué había tanta restricción en el tema del horario? Por el tema del transporte, porque las personas pues tenían que llegar mucho más temprano o salir más temprano para que no se atoren en el tránsito, pero ahora no. Entonces, ahora al menos los que hacen el trabajo remoto tienen esa flexibilidad. Entonces, hoy hablamos también que el gobierno estableció pues los horarios para los que tienen que hacer labores presenciales más escalonados, ¿no? Hay un grupo que puede entrar pues a las 7, otro a las 8, otro a las 9, y así,
¿no? Ir teniendo esa flexibilidad horaria con la intención claramente de no juntar a todas las personas en el mismo horario, ¿no? De modo que se minimice el riesgo, pues, de contagios, ¿no? Esa flexibilidad horaria también proporciona este equilibrio vida-trabajo, ¿no? Claramente al contar con un inicio, con un término, ya estar de repente sin ese estrés permanente que teníamos de tener que acudir a un centro laboral que se encuentra 2, 3 horas de camino, me proporciona, ¿no? Esa ventaja de poder, pues, darme a mí mismo esa oportunidad de gozar de esas 2 o 3 horas que muchos de nosotros perdíamos en el transporte público, por ejemplo, ¿no? Hoy más que nunca, claramente las reuniones se hacen de manera más ágil, ¿no? Cuando utilizamos también estas estrategias, si nos dicen, pues de repente una reunión a las 4, a las 5, podemos estar porque estamos trabajando desde casa, ¿no? Entonces, la flexibilidad horaria es uno, sin duda alguna, de los beneficios más valorados, ¿no? El que hoy tengamos esa disponibilidad, ¿no? En cuanto a negociar los horarios, fortalece, ¿no? El clima laboral también, ¿no? Bien, tenemos también la conciliación familiar, ¿no? La cual cumple con un conjunto, pues, de medidas encaminadas a favorecer al trabajador para que tenga, pues, condiciones más beneficiosas a la hora de desarrollar claramente ámbitos, ¿no? De su vida personal. Como ya les indicaba, esto va íntimamente relacionado al beneficio anterior, ¿no? Si dispongo, lógicamente, de flexibilidad en el horario, si hoy dispongo de más tiempo para hacer mis actividades, entonces voy a disponer, ¿no? De este recurso en el cual yo pueda conciliar, ¿no? Los tiempos y claramente dedique ese tiempo que yo antes perdía, ¿no? En transportarme, por ejemplo, a mi familia. De repente, antes tenía que almorzar fuera de casa, ahora no, ¿no? Ahora almuerzo dentro de casa. Entonces, eso fortalece, ¿no? De alguna u otra manera, también los vínculos familiares, ¿no? Y busca claramente el equilibrio con el trabajo. Formación bonificada. En este punto hablamos de lo que conlleva a un incremento entre el rendimiento y la competitividad, ¿no? En el trabajo, ¿no? Es importante indicar que las capacitaciones, ¿no? Que son muchas veces solventadas por la empresa, parcial o totalmente, ayudan mucho al colaborador, ¿no? Muchas empresas, cuando inició la pandemia, no se quedaron de brazos cruzados, ¿no? Aparentemente iba pues iniciar con 15 días, ¿no? Que cada uno tenía que estar en su casa, pero muchas de las empresas habían postergado durante mucho tiempo el tema de capacitación, ¿no? Entonces dijeron, bueno, si vamos a empezar con 15 días, ¿no? Porque esa era la consigna inicial con el tema del aislamiento, entonces pues empecemos a capacitarnos. Entonces todas las capacitaciones que habían quedado pendientes por mucho tiempo, ¿no? Iniciaron pues a darse, ¿no? Se empezaron a dar y claramente el trabajador empezó a valorar mucho más el tema de la capacitación. Esos 15 días iniciales en la pandemia sobre el aislamiento no eran vacaciones, sino era un tiempo de capacitación. Cuando ya se extendió esto, ya las empresas se vieron en la necesidad, pues, de evaluar o reevaluar, ¿no? Una nueva forma de trabajo, darle prioridad también al tema de salud de los trabajadores, ¿no? Y claramente esto ayuda, ¿no? A fortalecer el ámbito de los beneficios, ¿no? La capacitación continua, esa formación que es bonificada y muchas veces solventada por las empresas, ¿no? Y como ya les digo, cuando nosotros hagamos un cálculo de lo que se gana en las organizaciones, no echemos pluma solamente del sueldo líquido o del sueldo base, ¿no? A eso le tenemos que sumar todos los beneficios que tengamos con ello, ¿no? Bien, tenemos también el cobro flexible de ingresos, ¿no? Se trata de un beneficio que muchas empresas hoy establecen, ¿no? Anteriormente era un poco más restrictivo, pero hoy en día, por ejemplo, podemos pedir este adelanto de sueldo, ¿no? Y no necesariamente a la empresa, ya los bancos realizan pues esta especie de convenios con las organizaciones donde se cobran los sueldos, ¿no? Y el mismo banco te ofrece, ¿no? Si quieres un adelanto, obviamente, pues hay un cobro de por medio, pero al menos te saca del apuro. Como que también, ¿no? Durante la pandemia al menos se vio mucho el tema de adelanto de sueldos por familiares directos que cayeron enfermos, ¿no?
Entonces, obviamente se necesitaba dinero en efectivo para hacer pues la compra de medicamentos, ¿no?, de oxígeno, y muchas empresas se solidarizaron, ¿no?, con sus trabajadores. Entonces hicieron pues o proporcionaron este beneficio de el sueldo anticipado, ¿no? Bien. Los bonos o incentivos por productividad. Claramente esto estimula mucho a los trabajadores a través pues de premios, de incentivos monetarios, como el aumento de salarios por méritos. Hay dos puntos importantes, ¿no? Y eso depende mucho de las políticas de cada empresa. Hay empresas, ¿no?, que apelan a una política de incremento anual, ¿no? Hay un porcentaje anual que se sube al sueldo del trabajador, ¿no? Sin embargo, también pues hay empresas que no recurren a esas políticas, sino más bien por logro de objetivos, por productividad, entonces tienes un bono determinado. ¿De qué depende eso? Lógicamente el tema netamente de políticas, depende de lo que cada organización también quiere lograr, cómo quiere estimular, cómo quiere motivar a su trabajador. Entonces, los bonos por productividad pueden ser bastante buenos, pero por otro lado también generan pues ese nivel de estrés, ¿no? De saber que solamente puedo obtener ese bono si es que produzco lo que se requiere. Del ámbito paralelo tenemos el hecho de que nos hace más competitivos, ¿no? Nos ayuda justamente a exigirnos cada vez más para poder lograr justamente ese bono que a grandes luces a todos nos interesa y a todos nos ayuda, ¿no? Sin embargo, el tema de las bandas salariales con incremento anual, como que no nos exige, ¿no? Sabemos que realmente las empresas van a hacerlo anualmente porque es una política de ellas, ¿no? Pero claramente pues como que tenemos ese factor comodín, ¿no? Sabemos que todos los años va a incrementar, obviamente es un porcentaje mínimo, pero sabemos que de todas maneras hay ese incremento, ¿no? Bien. Tenemos también el tema del seguro médico, ¿no? Y ese es uno de los beneficios cada vez más valorados. Estamos en una época y en una era en el que el tema de salud, ¿no? Pues es claro, ¿no? O uno se enferma y se recupera, o uno se enferma y simplemente fallece, ¿no? Entonces, cada vez es más importante. Ahora, hasta los temas de salud, hasta el entorno médico, ha cobrado pues un rol trascendente, ¿no? Porque si sabemos que muchos de los hospitales de repente pues están abarrotados, están llenos, están copados y encima existe el riesgo al contagio, hoy hasta el mismo seguro del Estado, ¿no?, está haciendo pues estas teleconsultas, ¿no? Entonces imagínense dentro del ámbito pues privado, ¿no? Entonces el contar hoy en día con un seguro de salud, así sea del Estado, es bastante, ¿no? Porque nadie podría pagar pues un internamiento, ¿no? O muy pocas personas podrían pagar un internamiento, pero si se cuenta con un seguro privado es aún mucho mejor, porque, ¿no?, nos daría al menos, ¿no?, tener pues ese chance de hacer una teleconsulta con algún especialista, ¿no?, sin necesidad pues de apersonarnos a un centro médico, ¿no?, donde estamos claramente en riesgo de contagio. Entonces, el tema médico, el seguro médico, al menos para los que tienen también hasta carga familiar, es vital al momento de poder determinar si yo trabajo o no trabajo en un lugar. He conocido muchas personas que lo primero que preguntan es si tiene EPS, ¿no? Si la empresa tiene o otorga EPS, y cuánto cubre, ¿no? Porque hay EPS pues, que cubren el 100%, otras el 80%, el 90%, el 70%, ¿no? Entonces, hay personas que ponen mucho foco, ¿no?, y mucha importancia en el ámbito médico, porque obviamente no solamente los ayuda a ellos, ¿no? No se visualizan desde un ámbito personal, sino más bien familiar, ¿no? Porque seguro, obviamente, pues cubre a todos los parientes directos, ¿no? Hijos, padres, ¿no?, cónyuge, etc. Tenemos también las retribuciones, pues, en especie, ¿no? Y claramente a muchas personas les ayuda mucho este ámbito. No te lo pago, ¿no?, en dinero, pero te puedo, pues, otorgar una camioneta para que te movilices. No vas a estar preocupado por el tema, pues, de que tengo que levantarme a las 5 de la mañana para llegar a las 8,
sino que obviamente un vehículo particular te proporciona pues más rapidez en tu traslado. Tenemos también el tema de los vales, ¿no? Que también suman en retribución en especies. Muchas empresas están pues o consideran el hecho de darle un vale y que el trabajador puede usarlo pues en su alimentación y en distintos gastos, ¿no? De forma mensual. Muchas otras empresas solamente otorgan este tipo de vales, por ejemplo, en ocasiones especiales, ¿no? Como es pues, el Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, Año Nuevo, etc. Otro punto importante es el ámbito de la alimentación también. Muchas empresas cubren, ¿no? El tema de alimentación de los trabajadores. Entonces, si nosotros sumamos, ¿no? De lunes pues a viernes o de lunes a sábado, lo que cuesta pues un menú, el gasto es considerable, ¿no? Y muchas empresas lo brindan, ¿no? Entonces, sumemos, ¿no? Al momento de poder establecer si realmente me conviene o no me conviene, ¿no? Postular o seguir trabajando en una organización. Estos beneficios, sin duda alguna, fortalecen pues muchos puntos, ¿no? Dentro de una organización. Fortalecen el tema del clima laboral, fortalecen el ámbito de productividad, fortalecen la innovación, porque cada vez las empresas están obligadas, ¿no? Y digo obligadas por el hecho de que hay más competencia, ¿no? Hay empresas que también están permanentemente evaluando qué más ofrecerle a sus trabajadores. Entonces, por un mínimo punto, ¿no? De los beneficios, de repente un trabajador opta por irse a otra empresa, ¿no? De repente hay pues empresas que todas brindan EPS, ok, pero una pues te cubre el 70 y otro el 100%, ¿no? Te cobra hospitalización, medicamentos, de repente análisis, imagínense, o sea, es un ahorro total, ¿no? Y si consideramos, ¿no? Que el ámbito de salud es algo inesperado, muchas veces de un momento a otro una persona se puede enfermar, por ejemplo, es considerable, ¿no? Bien. Tenemos también, ¿no? Como punto importante, los descuentos en productos. Muchas empresas que elaboran, ¿no? Productos brindan justamente a todos sus trabajadores estos descuentos, ¿no? Entonces, esto aumenta el compromiso de los empleados, ¿no? Haciendo pues que se beneficien de estos descuentos en las compras. En las compras en los supermercados, ¿no? Muchas veces nos han pedido, por ejemplo, el número del DNI, lo brindamos y procede el descuento. ¿Por qué? Porque el trabajador ya se encuentra registrado, ¿no? Entonces, esto de alguna u otra manera, pues ayuda, ¿no? Ayuda también a la economía, porque nadie, pues, nos va a descontar porque sí, ¿no? El descuento viene justamente porque somos empleados de esa organización o porque somos colaboradores de esa empresa, ¿no? Entonces, si sumamos, ¿no? Las cuentas del mes o las compras del mes, hay, sin duda alguna, un ahorro significativo. Tenemos también que otro de los beneficios sociales que en la actualidad es más valorado, de repente antes no, ¿no? De repente antes el teletrabajo como que si se daba bien y si no también, ¿no? Pero hoy más que nunca el teletrabajo cobra un rol importante, sobre todo para aquellas personas que tienen ciertas enfermedades, por ejemplo, persistentes, pero se encuentran aún dentro de la edad o dentro de la población laboralmente activa, ¿no? Entonces, imagínense si no hubiera este teletrabajo, muchas personas se quedarían pues desempleadas y están todavía jóvenes para seguir trabajando, ¿no? Entonces, y más allá del ser jóvenes, están dentro de las posibilidades y sus capacidades dan para seguir trabajando, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, la posibilidad de trabajar o de teletrabajar nos da esa herramienta, ¿no? Para justamente reinsertarnos en el mercado laboral y seguir trabajando. Muchas empresas están instaurando un sistema en el que los trabajadores puedan elegir eh, si es que quieren ir, ¿no? Días a la semana, porque claramente el teletrabajo no es para todos, ¿no? Imagínense si todos los entornos se trasladaran pues al tema del teletrabajo, es un poco complicado, ¿no? Entonces, hoy en día hay un teletrabajo pues parcial, hay un teletrabajo total y hay también el ámbito físico, porque hay actividades que no se enmarcan dentro del ámbito de teletrabajo, ¿no? Entonces, hoy las empresas están dando esa facilidad, ¿no? Esa flexibilidad en cuanto pues a poder adoptar
otra forma de trabajo, ¿no? Que puede ser pues total, parcial, ¿no? O presencial. Claramente, otro punto importante es la extensión de paternidad y maternidad, ¿no? Cada vez más empresas conceden días extras tanto a las madres como también a los padres que recientemente han tenido un bebé, ¿no? Para que pasen pues más tiempos con sus hijos, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, el tema de la maternidad o de la licencia era exclusivamente para la madre, ¿no? Sin embargo, pues los estudios revelan, ¿no?, que el niño también necesita compartir esos primeros días con su padre, ¿no? Si bien es cierto, el tema de paternidad en nuestro país es menor, los días que se le otorga son menores, también tiene, ¿no?, hoy en día esa posibilidad de poder compartir, ¿no? Bien. Claramente es importante también establecer dentro de este ámbito, pues, de teletrabajo y de uno de los beneficios más valorados es el tema de la capacitación, ¿no? Como decíamos en un inicio. Ahora bien, vamos a ir a los casos prácticos luego de hacer esta breve introducción. Bien, tenemos hoy en día empresas como Google, Facebook, ¿no? Y sin duda alguna son las que más reflejan de repente las buenas prácticas laborales en términos de recurso humano. La libertad, los incentivos y el sueldo generoso, ¿no?, es una de sus bases, ¿no? Entonces, esta es la definición del lugar de trabajo ideal y lo que ofrecen las empresas más grandes dentro del ámbito pues, tecnológico, ¿no? Tenemos empresas como Facebook, tenemos Google, ¿no? Tenemos empresas como Cisco, que ha sido premiada como uno de los mejores lugares para trabajar. Tenemos empresas como Microsoft, que pues lideran, ¿no?, el ranking de empresas que son más valoradas por sus empleados, ¿no? Entonces, todas ellas comparten el manejo de un equilibrio exitoso, ¿no?, de cuidar la calidad de vida de su personal y obtener pues grandes beneficios económicos. Para efectuar esta selección, ¿no?, un medio estadounidense hizo una encuesta de satisfacción entre los colaboradores, ¿no?, de estas empresas. La creencia que el trabajo se realiza mejor, ¿no?, en estas instituciones que en el resto, ¿no?, ha sido una de las constantes, ¿no? Indican, ¿no?, en esta encuesta que claramente estas empresas se preocupan, ¿no?, por sus trabajadores. Se habla de que justamente uno de los criterios hoy en día más valorados y que estas empresas han adoptado incluso desde mucho antes, ¿no?, de la pandemia, ha sido justamente el ámbito remoto, ¿no? El ámbito remoto, estas empresas se dieron cuenta de que bajaba mucho el nivel de estrés, ¿no? No exponía a sus trabajadores y claramente les proporcionaba ese nivel de bienestar, ¿no? Ahora, otro de los criterios pues, que son más valorados, aparte del trabajo remoto, que estas empresas venían haciendo desde hace mucho, es también el sueldo, ¿no? Ellos optan por un sueldo generoso, ¿no?, porque indican que de esa manera va a haber más productividad. Las personas en promedio ganan entre $123,000 al año, ¿no?, que más o menos serían unos $10,000 mensuales, y unos $135,000 al año, que más o menos serían pues unos 12,000 más o menos dólares mensuales, ¿no? Entonces, son sueldos en realidad importantes, son sueldos generosos, ¿no? Y sin duda alguna, pues estas empresas o estos gigantes tecnológicos son muy reconocidos también por dar a sus empleados servicios y prestaciones que les facilite la vida, tanto dentro como fuera del trabajo, ¿no? Por ejemplo, el campus de Facebook, que se encuentra pues en California, es para los conocedores, para los que han ido para allá, indican que es como una especie de parque temático, ¿no? Hablan de unas 80 hectáreas aproximadamente, tiene esta empresa, ¿no? Y brindan diversos servicios a sus trabajadores, como es pues el servicio de barbería, por ejemplo. Incluso, ¿no?, muchos de los trabajadores llevan sus bicicletas para poder arreglarlas dentro de este parque temático, ¿no?, o dentro de esta empresa, ¿no? Hay una máquina expendedora de accesorios tecnológicos. Nosotros, ¿con qué contamos acá? Con máquinas expendedoras de qué? De alimentos, ¿no? Galletas,
gaseosas, ya. Allá en vez de botar galletas y gaseosas, botan mouse, botan teclados, ¿no? Entonces, ahí nomás nos damos cuenta de, de cuál es la filosofía, ¿no? De la empresa frente a sus trabajadores, ¿no? Y claramente, pues proporcionan usos gratuitos de muchas de las salas que tienen allá, ¿no? Sala de recreaciones, como la que podemos ver en las imágenes, ¿no? Y claramente servicios de informática si es que el trabajador así lo requiere. Lo que más valoran los empleados, no obstante, son los menús que ofrece también la compañía de Mark Zuckerberg, ¿no? Facebook. Ellos tienen especial cuidado, por ejemplo, en las comidas que le brindan a sus empleados, ¿no? Sabemos que un plato saludable tiene que tener 3 colores, ¿no? El rojo, el amarillo y el verde, ¿no? Para que sean justamente saludables. ¿Qué nos dicen? Que mientras más colores tenga un plato es mejor, ¿no? Y mientras más verde tenga también es mejor, ¿no? Porque obviamente comemos más verduras, ¿no? Entonces, para ellos es muy importante el tema gastronómico, por ejemplo, ¿no? Le ponen mucho foco a que sus trabajadores pues estén bien alimentados, ¿no? Y que se sientan claramente sanos, ¿no? Entonces, otorgan también un seguro de vida, ¿no? Hay meses adicionales, ¿no? De paternidad y maternidad, obviamente pagado con su sueldo, porque es lo que le corresponde por ley, pero adicionalmente les dan un regalo de $4,000, ¿no? Por el niño que ha nacido, ¿no? Entonces, eh, justamente Facebook adicionó, ¿no? Como un incentivo para atraer al talento femenino, ¿no? A su planilla, pues la financiación de la congelación de óvulos, por ejemplo. O sea, vamos viendo cuántos beneficios hay, ¿no? Si bien es cierto, es importante la paridad, es importante la equidad de género en las organizaciones, Facebook dijo, ok, hay mujeres que postergan mucho el tema de la maternidad con tal de poder pues crecer profesionalmente, ¿no? Entonces, sin duda alguna, el tema del congelamiento de óvulos es muy caro, ¿no? Pero vamos dándole ese beneficio, pues, ¿no? Para las personas o las mujeres que quieran seguir trabajando, pero no quieran tampoco descartar, ¿no? La posibilidad de ser madres, ¿no? Entonces, Facebook les brinda esta opción de que ellos les financian este congelamiento de óvulos. Entonces, en este sentido, el seguro médico pasa por ser importantísimo. Sabemos que en Estados Unidos es carísimo el tema de salud, ¿no? Y el seguro médico pues cubre incluso hasta el dentista y el oftalmólogo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué persona querría salir de una organización que te brinda tantos beneficios, ¿no? Justamente una de las abanderadas también del tema pues, de beneficios es Google, ¿no? Google cuenta con muchos incentivos también a sus trabajadores, al igual que Facebook, ¿no? Cuenta con comidas gratuitas, seguros médicos, incluso un servicio de lavandería, ¿no? Ellos tienen la consigna de que los empleados lo son todo, ¿no? Para ellos representan todos los empleados porque sin ellos no podrían caminar. Entonces, como lo son todo, les recompensamos y les tratan como se merecen, les tratan bien, ¿no? Entonces, y así se ha mantenido durante muchos años, ¿no? En realidad estas empresas siguen funcionando, siguen creciendo, es más, son las que más han crecido en medio de la pandemia porque se ha hecho mucho más uso de sus servicios, ¿no? Claramente, esta empresa es también muy grande, ¿no? Y ofrecen pues servicios de guarderías, bibliotecas móviles, tienen sillas de masajes, peluquería, también tienen dentro de sus corporaciones mercadillos ambulantes, ¿no? Tienen lugar, un lugar para hacer, por ejemplo, cambio de aceite a los autos de los trabajadores, ¿no? Permiten llevar a mascotas al trabajo, ¿no? Hay muchas personas que viven solas, por ejemplo, y el dejar pues a sus mascotas todo el día encerradas es complicado, ¿no? Uno tiene ese cargo de conciencia y esa responsabilidad de que los animalitos también tienen sus necesidades, ¿no? Tienen sus horarios de comida también, hay que sacarlos. Entonces, estas empresas o empresas como Google están pues conscientes de esta situación, ¿no? Entonces, claramente permiten, ¿no? Que lleven
que lleven a las mascotas a su centro de trabajo y que también sus familias lo visiten, ¿no? Que sus hijos vayan, ¿no? A ver dónde trabajan sus padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin duda alguna, este es uno de los beneficios bastante valorados por los trabajadores de esas empresas, ¿no? Bien. Entonces, ya decíamos pues de que empresas como Microsoft y grandes tecnológicos como también Amazon, ¿no? Amazon es otro de los grandes tecnológicos que apuestan justamente por este tipo de beneficios. Este gigante de venta online pues ofrece una política salarial que es muy interesante a sus nuevos empleados, ¿no? El que lo desee puede disfrutar pues de un bono de bienvenida durante los 2 primeros años, ¿no? Además de contar pues con su salario base, el trabajador recibe un paquete de acciones de la compañía que aumenta cada año, justamente según los beneficios que obtienen, consiguiendo pues de esta forma que se implique más en la buena marcha del negocio, ¿no? Subvencionan, ¿no? En Amazon tienen esa política de subvención del 95% de la matrícula de cualquier curso formativo relacionado a sus actividades. Entonces, si el empleado quiere pues seguirse capacitando, ellos subvencionan casi la totalidad de la matrícula del curso, ¿no? Bien. Tenemos empresas también como Cofidis, ¿no? Que es una empresa dedicada al ámbito pues financiero, ¿no? Esta entidad financiera de crédito no solo pues, sirve para recibir a trabajadores visitantes, sino que se ha convertido en una zona de relax y descanso, donde los empleados disfrutan de diversos beneficios, como pueden ser pues masajes relajantes, ¿no? Por 10 minutos, el contar con tés, infusiones relajantes también, ¿no? Mantienen y otorgan, ¿no? Una oferta de ocio y de deporte muy variada, ¿no? A sus colaboradores, ¿no? Como clases, por ejemplo, de baloncesto, de fútbol, de teatro, ¿no? Y fortalecen claramente los lazos entre los compañeros, ¿no? Ellos recurren mucho al tema de integración. Tenemos la cervecera Mahou, ¿no? Que pertenece a una cervecería española, ¿no? Donde contrariamente, o aparentemente se da pues de forma contraria, uno de los puntos más importantes para ellos es el deporte, ¿no? Y el bienestar físico, ¿no? Y todos preguntaremos, pero si es una cervecera, sí, pero recordemos que este es un ámbito de trabajo, no significa que la cerveza se la van a tomar los colaboradores, ¿no? Entonces, si nos vamos, ¿no? Al ámbito de las personas que trabajan dentro de estas empresas, apuestan mucho, ¿no? Por el tema del bienestar físico, de entre los cuales tienen mucha importancia el deporte, ¿no? Entonces, la empresa cervecera, que es muy antigua en Madrid, les brinda pues a sus colaboradores gimnasio, salas de musculación, clases de yoga, de pilates, de baile de repente, ¿no? Todo para cuidar pues la salud de los empleados. Esta corporación, ¿no? Que claramente tiene mucha dinámica con las personas por medio justamente de las redes sociales, dispone, ¿no? Que los trabajadores justamente cuenten con lugares pues de esparcimiento para que puedan en algún momento, ¿no? de término de repente de trabajo o en un momento de ocio o de descanso dentro de su empresa, que puedan disfrutar pues de una cerveza sin poder salir o sin tener la necesidad de salir de las oficinas, ¿no? Tenemos también a la empresa KPMG, que es una empresa pues auditora que brinda diversos servicios en realidad, ¿no? Esta empresa de servicios de auditoría ha sido reconocida durante muchos años consecutivos como una de las mejores compañías para poder trabajar. ¿Y cuál es el motivo? ¿No? Además de las oportunidades que brinda a los empleados para que continúen con su formación, apuesta por una política de movilidad sencilla que permite pues cambiar el destino de los trabajadores que quieran conocer otras culturas y otros sistemas de trabajo, ¿no? Y siendo una de las firmas líderes en asesoría pues, financiera, cuenta con un servicio gratuito para que los empleados consulten las dudas sobre sus gestiones personales, declaraciones de rentas e hipotecas.
Este tipo de empresas, ¿no?, que se dedican a un determinado rubro, como por ejemplo auditoría, tema financiero, brinda un beneficio muy importante al permitir que sus colaboradores gocen también de esas asesorías. Eh, Recordemos, ¿no?, y a muchos de repente les habrá pues pasado, que por ejemplo si acá queremos consultar a un contador, a un abogado o a muchos especialistas de alguna determinada rama, cobran hasta por consulta, ¿no? O sea, ni siquiera por entrar al trabajo de lleno, ¿no?, sino por la consulta. Entonces, imagínense cuánto se ahorraría pues un trabajador que se encuentra trabajando dentro de estas empresas, ¿no? Entonces, si tienen algún problema, por ejemplo, con el tema pues de pagos o algún tema bancario, de repente, ¿no? O de un pago a plazos, ¿no? Ellos tienen los asesores allí y claramente la empresa pone a la disposición de sus trabajadores a todos estos asesores. Entonces, hay un ahorro de costos pues significativos, porque el tema pues de pagos, ¿no?, en cualquiera de sus categorías, pueden ser en el tema de hipotecas, ¿no?, casas o incluso declaraciones, ¿no?, el tema tributario, por ejemplo, es un pan de cada día. Es algo que a las personas que ya tenemos una mayoría de edad y ya somos personas que tributamos, ¿no?, y que tenemos que hacer declaraciones, por ejemplo, ante la SUNAT, necesitamos justamente de esa asesoría que sea permanente, ¿no? Por algún error o por algún nuevo lineamiento que establezca pues el Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, el contar con este tipo de servicios es importante, ¿no? Proporciona justamente esa ventaja que muchos quisiéramos tener, de repente un especialista de determinado rubro a la mano, ¿no? Entonces, este también viene a ser otro de los grandes beneficios. Tenemos, como ya lo habíamos indicado, a la empresa Cisco, que ha sido premiada, ¿no?, como una de las mejores empresas pues, para trabajar, la empresa que hace pues, este tipo de análisis es justamente Great Place to Work, ¿no?, donde se evalúan, ¿no?, las buenas prácticas y el trabajo de las organizaciones. Recordemos que Cisco no es una empresa pequeña, ¿no? Cisco es a nivel mundial y maneja en términos de personal, ¿no?, gran cantidad de colaboradores. Se habla de que Cisco maneja más de 79,000 empleados a nivel mundial, ¿no? Dedicado a este rubro de la tecnología, proporciona pues a sus trabajadores grandes beneficios, como es que cuenten con la disponibilidad de sus herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, lo que desarrollen, ¿no?, dentro de sus instalaciones, los empleados pueden tener acceso a ellos y también solicitarlos, y Cisco se los da, ¿no? Entonces, es claramente un apoyo, ¿no? Recordemos que el ámbito tecnológico tampoco no es tan barato que digamos, ¿no? Sin embargo, ellos pues se los brindan a sus trabajadores, tipo máquina expendedora como Facebook, ¿no?, que en vez de arrojar gaseosas, te bota mouse, teclados, etcétera, ¿no? Tenemos a la empresa Spotify, ¿no?, que brinda pues si bien es cierto, la ley otorga, ¿no?, este tiempo de maternidad y de paternidad, Spotify lo amplía, ¿no? Entonces, si normalmente es de 3 a 4 meses, Spotify te dice, tómate 6, no hay problema, yo te sigo pagando, ¿no? Lo que es importante es que tú tengas esa relación con tu familia, ¿no? Entonces, pero eso sí, cuando vengas, ven más motivado, ¿no? Produce más, obviamente, ¿no? Es una especie de compensación. Tenemos a la empresa Nestlé, que proporciona a sus trabajadores dentro de sus instalaciones alimento, ¿no? El trabajador puede hacer uso de los alimentos que estén dentro de la empresa, puede ser snacks, puede ser pues para poder tomar algo, un café, leche, ¿no?, etcétera, ¿no? Pero les brinda pues estos beneficios, ¿no? Y obviamente no es que estén de repente anotando que cogiste para cobrártelo después, ¿no? Les brinda justamente estos beneficios, ¿no? Tenemos a la empresa DHL, que ha sido otra de las premiadas dentro de este ámbito justamente de mejores empresas para poder trabajar, viendo el nivel de satisfacción de los empleados, ¿no? Sabemos pues que claramente es una de las organizaciones, ¿no?, con mejores apuestas en cuanto a beneficios sociales de los trabajadores, ¿no? Entonces tenemos allí el 95% cuando se une la empresa se siente bienvenido,
Entonces podemos deducir que hay un buen tema de inducción, ¿no? Me enorgullece decirles a los demás que trabajo aquí, acá se refleja claramente el ámbito de marca empleadora, ¿no? El 94% dice, cuando miro lo que logramos, siento un sentimiento de orgullo, un trabajo de equipo muy fortalecido, ¿no? El 93% indica que nuestros clientes calificarían el servicio que brindamos como excelente, ¿no? Muy enfocado y muy centrado en el cliente. Y tiene también que el 93% es un lugar agradable para trabajar y obviamente, ¿no? Ponen mucho foco en lo que es el clima laboral. Tenemos también Hoteles Hilton. Esta cadena de hoteles se encuentra a nivel mundial, ¿no? Definitivamente ha sido premiado también como uno de los mejores lugares para poder trabajar y tiene la misma categoría que tenía pues la anterior empresa de HL, ¿no? Habla de la cultura empresarial, ¿no? Y lógicamente goza, ¿no? De un alto porcentaje en cuanto al tema de inducción, que es la bienvenida, ¿no? De todo colaborador, el orgullo de trabajar, ¿no? Ese potencial de marca empleadora, ¿no? La gente celebra eventos especiales por aquí, dicen, ¿no? O sea, lo consideran como una buena empresa para desarrollar lo que les gusta a las personas, ¿no? Nuestros clientes calificarían el servicio que brindamos como excelente, al igual que la otra empresa, y cuando miro lo que logramos siento un orgullo, ¿no? Bien. Tenemos también otra empresa como es Salesforce, que es fuerza de ventas, y trabajan en la misma línea, ¿no? De contar justamente con una cultura que apuesta por ellos, con un clima laboral donde se puedan desarrollar y donde los beneficios superen al sueldo líquido, ¿no? Acá ya no hablamos solamente, cuando vemos este tipo de análisis, ¿no? Este tipo de datos, ya vemos que no hablamos solamente de un sueldo líquido, no es solamente lo que me pagan, es lo que me proporcionan de forma emocional, ¿no? Stryker es una de las empresas tecnológicas médicas que son líderes en el mundo, también premiada, ¿no? Y ofrece pues productos innovadores en ortopedia, por ejemplo, medicina, cirugía, etcétera. Está en diversos países, ¿no? Y han tenido este porcentaje de satisfacción, que si bien es menor a los anteriores que hemos visto, también es un porcentaje elevado y también es importante, ¿no? Mars, que también es una empresa familiar con más de un siglo de historia, que fabrica pues diversos productos y servicios para personas y mascotas, ¿no? También brinda, ¿no? Esa tranquilidad, esa seguridad y esa oportunidad de que los empleados adopten pues estos beneficios sociales que cada vez son más valorados, ¿no? Que cada vez salen más del ámbito de dinero en efectivo, ¿no? Va mucho más allá del compromiso que pueda adoptar todo colaborador, ¿no? En aras pues de poder retribuir lo que hacen también por nosotros. Bien, les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.